Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. Vamos a esperar unos segunditos a que se integren más. Se me cortó. Y Abigail, pues entró. Bien, vamos a iniciar. En atención a los que conectaron ya. Pues nada más somos 3 personas, Abigail, Gabriela y su servidor, pero empezamos, ahí se irán integrando el resto de la gente. Bueno, me voy a permitir compartir la pantalla para regresar a la presentación que estábamos viendo ayer de los cuadros de funciones incompatibles. Recordemos que estábamos viendo el tema de control interno y estamos viendo los métodos para el estudio y evaluación del control interno, y particularmente entre ellos está la detección de funciones incompatibles, valiéndonos de una herramienta de unos cuadritos que hay por ahí. Entonces, vamos a compartir pantalla para poner la presentación. ¿Sí se ve la presentación? Gabriela, Abigail. Sí, maestro, se ve muy bien y se oye clara su voz. Sí, profe. Sí, profe, Perfecto. mira. Vamos a regresar pues a los cuadros de funciones incompatibles. Si recuerdan, ayer vimos los 3 métodos para el estudio y evaluación del control interno, que eran el descriptivo, gráfico y de cuestionario. Luego entramos a
los cuadros de funciones incompatibles. Empezábamos con este primer cuadro de la función de manejo del efectivo, del manejo del dinero antes de su registro inicial. Y hasta que la tecnología no lo permitió, ¿verdad? Ya cuando nos cortaron, pues ya no pudimos. Pero bueno, vamos a continuar. Habíamos visto pues que la función clave o la función principal de este cuadrito era los empleados o personas que manejan dinero o efectivo o valores antes de su registro, ¿verdad? Y habíamos visto luego cuáles eran las funciones que le eran incompatibles, ¿verdad? Veíamos la primera, que eran las personas que manejan documentación base para la facturación. Sí. Y luego veíamos también los empleados que manejan los registros iniciales de ventas. También lo vimos ayer. Vamos a ver a partir del 3, que era en el que nos quedamos. El 3 dice nombre de los empleados que autorizan notas de crédito y manejan la documentación de soporte. Autorizan notas de crédito y manejan la documentación de soporte. ¿Por qué creen ustedes que pueda ser incompatible con las personas que manejan el efectivo antes de su registro? ¿Tienen alguna opinión, alguna idea del por qué puedan ser incompatibles? ¿Me puede repetir la pregunta, ¿Ah? profesor? Sí. La función 3 dice nombres de los empleados que autorizan notas de crédito y manejan la documentación de soporte. ¿Por qué puede ser incompatible esta función con la de aquellos que manejan el efectivo antes de su registro inicial, como son los cobradores, los vendedores, los gestores de venta? ¿Por qué crees que pudieran ser incompatibles? ¿Qué pudiera suceder si estas dos funciones, recaen en una sola persona? Porque se puede manipular más se puede manipular más la información, ¿no, profe? Bueno, por ejemplo, el registro por ejemplo, ¿cómo le diré? Una persona es encargada de ventas y la otra persona es encargada como que al registro, ¿verdad? Al registro de esa venta. Ujú. Sí, pero estamos hablando aquí de las notas de crédito. Las personas que autorizan las notas de crédito y manejan la documentación de soporte de la nota de crédito, ¿verdad? Bueno, les comento. Una duda, profe. Mande. Una duda, profe. El soporte de la nota de crédito es la factura, ¿verdad? No ¿O es la necesariamente. recepción? ¿Es la La recepción recepción? de la devolución o la autorización de la bonificación o la Ajá. autorización del descuento. Ok. Ok, ya, Bueno, ya. imagínense que yo soy la persona que maneja los ingresos o el dinero antes de su registro inicial y a la vez autorizo puede ser que yo cobre una factura, ¿verdad? Pero como yo mismo autorizo las notas de crédito, creo o autorizo una nota de crédito ficticia para pagar la factura o para disminuir la factura. Y entonces el dinero ese, pues no lo ingreso, me quedo con él. La siguiente, la 4, es igualita. Dice nombre de los empleados que aprueban las rebajas y devoluciones sobre ventas. Imagínense, yo ya cobré el dinero, pues puedo hacer una rebaja sobre venta, un descuento por la cantidad que cobré o por una parte de la cantidad que cobré. Vamos a suponer que cobré 10,000 pesos de una factura
apruebo una rebaja de 5,000 pesos y pues nada más deposito 5,000. Y los otros 5,000, me los llevo yo. Bien. La 5 dice nombres de los empleados que manejan registros iniciales de rebajas o devoluciones sobre ventas. Es lo mismo, ¿verdad? Yo tengo el dinero y a la vez registro los descuentos sobre ventas. Puedo hacer un registro ficticio de una rebaja al cliente que me pagó, de parcial o totalmente por el dinero que me pagó. Igual, volvemos al ejemplo. Si me pagó 10,000, puedo hacer una rebaja por 5,000 y me quedo con. Sí. Luego, las funciones 6 y 7 las vamos a encontrar en todos los cuadros que estamos viendo, en todos los cuadros de funciones incompatibles que estamos viendo. Y estos se refieren a las personas que haremos los registros, que normalmente somos los contadores. La primera de ellas se refiere a las personas que registran en el diario y en auxiliares. Y la siguiente se refiere a las personas que registran en el libro mayor, o sea, el contador o contador general. Acuérdense ayer que veíamos que había 3 funciones claves que se deben separar siempre. Autorización, pues, precisamente el registro es del que estamos hablando. ¿Y quiénes hacemos el registro? Pues normalmente los contadores. ¿Verdad? Entonces, se pudiera decir que los contadores que nos dedicamos a la contabilidad o a registrar, pues estamos impedidos para hacer cualquier otra operación dentro de la empresa, ¿verdad? Porque caemos en incompatibilidad de funciones, precisamente por lo que hemos estado viendo aquí, ¿verdad? Estas actividades se confluyen en una sola persona y contienen un gran riesgo, un gran riesgo de, pues, de que se haga mal uso de estas funciones. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente cuadro, al siguiente cuadrito, y este se refiere a los empleados que de alguna forma envían a depositar el dinero. ¿Sí? Yo tengo el dinero, el cajero, el cobrador o el encargado de cobranza, el encargado de ventas que cobra y que tiene el dinero y luego se lo da a otra persona para que vaya al banco a depositar ese dinero. O bien maneja las transferencias electrónicas, ¿verdad? Cayó una transferencia electrónica, yo la veo, la identifico y y luego le doy el destino final a esa transferencia. Les digo que a dónde aplicar esa transferencia a las personas que aplican los movimientos de bancos o de caja, ¿verdad? Muy bien. Y vamos a ver ahora las funciones que le son incompatibles, que son las que están del lado izquierdo en la parte inferior de este recuadro. Y nos vamos a fijar que prácticamente son las mismas que veíamos en el cuadrito anterior. Los empleados que preparan y manejan documentación base para facturar, ya veíamos por qué, ¿verdad? Los empleados que manejan índices de ventas, también ya vimos por qué. Los empleados que autorizan notas de crédito y manejan la documentación de soporte, que era por donde iniciamos en el otro cuadrito el día de hoy. Luego, nombres de los empleados que aprueban las rebajas y devoluciones sobre ventas y también los que las registran. Y luego dice nombre de los empleados que aprueban los registros iniciales de compras. Aquí está esta función, no la habíamos visto en el otro cuadrito. Ya se nos apareció una función diferente aquí, ¿verdad? ¿Por qué pudiera ser incompatible las personas que manejan las compras con el que maneja el dinero que se envía a depositar al banco? Pues porque al manejar las compras pudiera pues hacer una compra ficticia y aparentar el pago con esos dineros que
que me iba a mandar al banco. En vez de mandarlos al banco, paga esa compra, ¿verdad? Y esa compra puede ser a un primo mío, a una razón social mía, o a una factura que yo conseguí, ¿verdad? Y pues aprovecho ese dinero. Esos son los que compran. Igual los empleados, en la función número 8 dice, los empleados generan documentos base para soportar un egreso. Igual, ¿verdad? Porque ya tengo el dinero, tengo una factura que no es precisamente de la empresa o de la organización, ¿verdad? Pero la meto allí, como yo preparo la documentación base para soportar los egresos, pues la meto entre los egresos que voy a manejar, ¿verdad? Y pues me la pago yo mismo con ese dinero que debía haber enviado al banco y no lo mando, ¿verdad? La 10 y la 11 son igual que en el cuadrito anterior, las dos últimas, las personas que registramos en la contabilidad, o sea, en el diario, auxiliares y en el mayor. En este caso, como veíamos, pues los contadores, bueno, ahí es donde entramos los contadores y el por qué no es compatible nuestra actividad de registro con el resto de las operaciones que se realizan en la organización. Bien. Vamos ahora con el siguiente cuadrito. El siguiente cuadrito, que es la función principal, son los empleados que manejan cheques firmados o manejan los cheques ya con firmas mancomunadas, o bien manejan el facsímil para los cheques, el facsímil. Sí sabemos que lo que es el facsímil, es pregunta. Sí, es el sello con la firma de la persona que firma los cheques, Sí, la autoridad. exactamente. Exactamente, Gabriela, eso es. Esta práctica, pues, es ya cada vez más en desuso, ¿verdad? Precisamente por la poca seguridad que nos da esta práctica, ¿verdad? Porque, pues, imagínense que alguien sustraiga el sellito por unos momentos o por unos minutos, lo que puede hacer con ese sello, ¿verdad? Sí, o bien la persona que normalmente tiene la firma le delega el uso de ese sello pues a su asistente, a su secretaria, y ella es quien finalmente pone el sello en los cheques, no necesariamente la persona que es la autorizada para firmar, ¿verdad? Eso es en la práctica común, ¿verdad? Es por eso que no es muy segura esta práctica, ¿verdad? Sí, y además, como ha avanzado la tecnología y los métodos de pago han ido, se hacen a través de transferencias electrónicas, a veces a través de Space, en lugar de cheque. Y al no utilizar los cheques físicos, ¿verdad? Pues va quedando en desuso también la firma de los funcionarios que firman, que autorizan los cheques, ¿verdad? Y por lo tanto también el uso del facsímil, ¿verdad? Fíjense qué raro, pero les voy a comentar aquí en la universidad donde trabajamos, los cheques que se elaboran, por ejemplo, para pago de nómina o pago de algunos servicios, todavía vienen con la firma a través de facsímil. Y aquí se supone que somos una escuela donde enseñamos pues todo lo contrario, ¿verdad? Sí, sí, o sea, de alguna forma recomendamos el no uso del facsímil y sin embargo es una de las partes donde se usa, nomás para que vean a veces las incongruencias, pero bueno. Entonces, volvamos a la función
principal, entonces las personas que firman cheque, las personas que manejan cheques ya firmados, o bien que tienen a su cargo el uso de facsímil. Vamos a ver con las actividades o las funciones que les pudieran ser incompatibles. La función 1 dice nombres de los empleados que aprueban los registros iniciales de compras. ¿Por qué? Porque si yo compro y a la vez yo manejo los cheques y tengo a mi cargo el facsímil, pues es muy fácil que yo haga una compra ficticia y me la pague yo mismo, ¿verdad? Yo mismo elaboro y firmo el cheque y a la vez hago la compra, pues está ahí el negocio completo. Sí. Entonces, por eso es importante la segregación de las funciones, ¿verdad? Luego, la número 2 dice nombres de los empleados que preparan y manejan documentos base para soportar un egreso. Es igual que el que compra, ¿verdad? O sea, yo soporto los egresos o reúno la documentación base para hacer los egresos, pues igual entre los egresos que voy a soportar y voy a someter a incluir ficticio, ¿verdad? Al fin que yo mismo manejo los pagos, yo mismo manejo los cheques, yo mismo manejo la firma, ¿verdad? Pues también puedo hacer mal uso del dinero y pagarme ese egreso que no es propio de la empresa. Igual la 3 es igual que la 2, nada más que la 2 es los que manejan la documentación para el egreso, para soportar un egreso, y la 3 son los empleados que registran estos egresos. Pero es exactamente lo mismo. La 4 y la 5, nuevamente, las personas que se encargan o nos encargamos de los registros, es decir, los contadores que hacemos la contabilidad. Sí. Bien. Pasamos a la función principal número 4. Esta es la relativa a las nóminas. Esta está muy interesante. Se está cortando la conexión. Espero que no. No, me voy a cambiar. Ya me facilitaron otro, a ver si tenemos mejores resultados con ese otro. Permítanme un segundito.
¿O no te va a gustar? Dulce. Derecho. ¿Por qué? ¿En leche? Perlas. Ya. ¿Ya hablas, mamá? Ya regresamos a ver la presentación ahí. Sí se ve la presentación. Perfecto. A ver si este otro internet nos da mejores resultados. Decíamos que es la función principal 4. Está interesante. Son las personas que hacen la nómina. Dice nombres de los empleados que laboran individualmente al pagar sueldos y salarios, manejan cheques firmados, efectúan transferencias electrónicas o a tarjetas de débito o manejan dinero en sobretado para el mismo propósito. Son los pagadores, ¿verdad? Los que pagan la nómina, ya sea a través de cheque, a través de transferencia electrónica, a tarjetas de débito o bien en dinero en sobretado. Que de dinero en sobretado, pues ya cada vez se usa menos, ¿verdad? Cada vez está más generalizado el pagar a través de transferencia electrónica. Cada vez se generaliza más el uso de la tarjeta de débito de nómina y el pago mediante una transferencia. Muy bien. Vamos a ver las funciones que le son incompatibles a a la de los pagadores. Dice, nombres de las personas que preparan los documentos base para el pago de sueldos y salarios por pagar. A ver, vamos a analizarla tantito. ¿Por qué creen ustedes que pudiera ser incompatible la persona que paga con la persona que prepara los documentos base para la nómina? ¿Alguna opinión, alguna idea? Yo, Mariperla, maestro, es Sí, adelante. porque, es porque si él se puede crear un sueldo o una compensación sin autorización y nadie se da cuenta. Pues sí, efectivamente. De esto hay mucho. Hay, por ejemplo, lo más fácil, una persona se da de baja, si ya no trabaja en la organización, y la persona que elabora la nómina, pues no la da de baja de la nómina y sigue generándole pago, al fin que él mismo paga, ¿verdad? A él al momento de pagar puede asignarle una tarjeta de débito distinta a la que tenía este empleado, o bien si paga en efectivo, pues él quedarse con el dinero, o bien si maneja el cheque, pues él
hacer mal uso de ese cheque, ¿no? Eso es lo más sencillo. Las personas que se dan de baja y que la persona que maneja la nómina no la da de baja. Otra muy común es, como decía Perla, el uso de compensaciones no autorizadas o inexistentes, ¿verdad? ¿Qué tal si a un compañero yo le digo, oye, te van a salir 16 horas extras, ¿verdad? Te van a salir este fin de semana te van a salir 16 horas extras, 8 son tuyas, 8 son mías, ¿verdad? Sí. O bien, te voy a generar una compensación X, ¿verdad? Sí. Y pues, ahí vamos a parte y parte de esa compensación, ¿verdad? Sí. O sea, con la nómina es muy sencillo hacer muchas cosas cuando hay incompatibilidad de funciones, como en este caso. Vamos a la segunda función. Dice, nombres de los empleados que preparan los cheques de nómina o transferencias electrónicas o a tarjetas de débito para el pago de los sueldos y salarios, ¿verdad? Igual, yo pago y yo preparo los cheques o preparo los pagos o preparo las transferencias, ¿verdad? Sí, es fácil que yo, en vez de pagarle a la tarjeta de débito número 1, le pago a la tarjeta de débito número 5 y resulta que esa es de un cuate mío, ¿verdad? De un amigo mío. Sí. Y ahí nomás le aviso, pues ahí te va a llegar tanto. Sí. Y de aquí a que el otro reclama y de aquí a que el otro investigan y demás, pues a veces no es tan expedito estos análisis y el dar con la persona que lo hizo, ¿verdad? Sí. Luego la 3, nombres de los empleados que manejan registros iniciales de nóminas, es decir, los que manejan el registro de la nómina, la contabilizan la nómina, ¿verdad? Pues es igual, ¿verdad? Pudieran de alguna forma hacer un registro ficticio, al fin que ellos mismos hacen los pagos. Igual, poder aprovechar un registro ficticio de un sueldo, de una compensación, ¿verdad? Y que aparezca en la nómina, a fin de que ellos mismos son los que la pagan, ¿verdad? Bueno, y luego la 4 y la 5 son los contadores. Somos los contadores nuevamente, las personas que nos encargamos de los registros. Vamos a la función número 5. La función número 5 es pues de los almacenistas, básicamente, ¿verdad? Dice la función, nombres de los empleados que tienen a su cargo la guarda y custodia de los valores, control físico de los inventarios, guarda y custodia de las facturas de bienes muebles. Los que tienen a su cargo el registro de las o la custodia de las facturas de las camionetas, de los equipos de transporte, de los almacenistas, o los que se encargan de la custodia de las acciones o los valores que pudiera tener la empresa o la organización. Sí. Entonces, fíjense, esta está muy clara porque recuerden las 3 funciones básicas que se deben separar: autorización, custodia y registro. Autorización, custodia y registros. Estas personas, pues claramente son los que se encargan de la custodia, ¿verdad? De la custodia de bienes. Muy bien, vamos a ver las que le son incompatibles. Dice en la 1, nombres de los empleados que preparan y manejan documentos base para el registro de los valores de inventario y facturas de bienes muebles. O sea, imagínense, yo soy el encargado del almacén y también soy el encargado de registrar las entradas y salidas de almacén. Pues ahí está completo el ciclo, ¿verdad? Puedo registrar una salida y llevarme yo los bienes. Sí. O bien puedo dar de baja una camioneta, al fin que yo tengo la factura, ¿verdad? Y pues me la llevo y hago mal uso de esa factura. Ahorita está más difícil para transferir la propiedad de un bien mueble, por ejemplo, de un vehículo, porque ya
hace 2 años hacia acá, es necesario la factura electrónica, aun cuando sean personas físicas. Antes las personas físicas bastaba con que endosáramos la factura de un bien mueble para transferir la propiedad. Actualmente no, aunque seamos personas físicas, tenemos la obligación de hacer una factura electrónica con su respectivo CFDI para amparar la transferencia de la propiedad del bien. Bueno, pero aún así hay lotes de autos que siguen comprando autos con el puro endoso de factura, ¿verdad? Y ellos también, como quien dice, compran algo chueco y luego se encargan ellos de enderezarlo porque ellos cuando venden ese bien, pues lo facturan con la razón social del lote de autos, que precisamente es del giro de venta de automóviles. Sí. Bien. Vamos a la función número 3, que dice nombres de los empleados que elaboran y aprueban notas de cargo y manejan la documentación de soporte. Notas de cargo. Las anteriores que habíamos visto eran las notas de crédito, es decir, disminuir un ingreso, ¿verdad? Sí, disminuir un ingreso, notas de crédito. Y esta es una nota de cargo. Pudieran, Por ejemplo, puedes el sí, resguardo de un equipo y luego lo reporto como que ya se dañó y ya no tiene compostura, se da de baja, exacto, sabiendo que el equipo está en buenas condiciones así es. y me lo acredito para mi casa o para Claro, venta, claro. yo lo puedo ver. O lo vendo, ¿verdad? Por ejemplo, un equipo de cómputo, como lo mencionas, hay gente que me lo va a comprar sin factura, ¿verdad? Sí. No sé si ustedes, pero yo no me acuerdo si tengo la factura de esta computadora de la que estoy usando. Tengo varios años con ella, pero no recuerdo si tengo la factura, nomás por poner un ejemplo, ¿verdad? Sí. Entonces es muy fácil hacer mal uso de este tipo de bienes. Y cuando yo me encargo de la custodia de ellos y la custodia de las facturas o del registro de las mismas, pues es mucho más fácil. Si alguien levantó la mano, Perla, ¿quieres opinar algo? Sí, maestro, era con respecto a esa participación, de que se me ocurrió Ok, cómo sí, sí, pudiera ser. sí. Muy buena la participación, muy ad hoc, gracias. Luego la función 5 dice nombre de los empleados que manejan los registros iniciales de compras. O sea, yo compro y yo custodio. Pues igual, ¿verdad? Puedo comprar 1000 piezas de algo y registro la compra por 500. El mismo valor, pero por 500 en lugar de por 1000. Y las otras 1000, pues las puedo sacar y venderlas yo, ¿verdad? Sí. Las otras 500, perdón. Luego la 6 dice nombres de los empleados que preparan o manejan documentación base para el pago de sueldos y salarios. Aquí, un ejemplo al respecto de este punto son las empresas o organizaciones que tienen planes de venta de los productos a sus empleados. O sea, les venden productos que hace la empresa a un menor precio o al costo o bajo ciertas circunstancias, ¿verdad? Y se los van descontando por nómina. Pero imagínense que yo tengo a mi cargo esos bienes que produce la empresa, pues puedo sustraer algunos y se los cargo a alguien en la nómina, ¿verdad? Se los voy descontando como si los hubieran ellos comprado, o bien en vez de, si compraron 2 artículos, pues les cargo 3, les cargo el valor de 3 y ahí se los voy descontando, ¿verdad? Y al fin que yo mismo custodio esos artículos, pues me lo voy llevando. Sí. Luego la 7 dice nombres de los empleados que preparan los cheques y transferencias electrónicas a tarjetas de débito por concepto de pago de nómina. Pues aquí es más o menos el ejemplo similar al caso anterior, ¿verdad? Sí. Cuando
le puedo yo descontar a alguien un producto y sin habérselo entregado. Luego la 8 dice, nombres de los empleados que ensobretan el efectivo a pagar o tramitan la transferencia a tarjetas de débito por concepto de sueldo. Es exactamente el mismo caso de la anterior. Y luego la 10 y la 11, nuevamente, son de nosotros los contadores. O sea, recuerden que los contadores, como que nos dedicamos a la contabilidad, que a los registros, pues no podemos efectuar otro tipo de labores, ¿verdad? Más que las de registro o las propias de la contabilidad, las de generación de reportes de contabilidad, de registro y demás. Pero fuera de ello, pues no podemos hacer nada. Bien. Nada más como para terminar este tema que estamos viendo del control interno y sobre todo el estudio de evaluación del control interno. Ya en la parte final de este capítulo vienen los dos tipos de pruebas que el auditor utiliza. Existen dos tipos de procedimientos o de pruebas. Pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas. Pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas. Las pruebas de cumplimiento son aquellos procedimientos o técnicas que yo ejecuto para probar algo, para probar un atributo o una condición. Vamos a suponer, las órdenes de compra deben estar autorizadas y yo quiero probar esa regla si se está llevando a cabo. Para ello, voy a revisar algunas órdenes de compra y ver si si tienen la firma de autorización de la persona correspondiente, ¿verdad? La persona que deba autorizar esa orden de compra, ¿verdad? Pues bien, esta autorización o el revisar esta condición o este atributo es precisamente una prueba de cumplimiento, ¿sí? En cambio, las pruebas sustantivas, como su nombre lo indica, buscan la sustancia, es decir, buscan la revisión del mayor alcance posible de una partida o de una operación. Vamos a suponer que yo también estoy revisando las órdenes de compra, siguiendo con el ejemplo de la autorización, ¿verdad? Y voy a revisar si las órdenes de compra siguieron las políticas establecidas de compra de la institución, ¿verdad? Y para ello yo requiero revisar el 80% de las órdenes de compra. Es decir, yo quiero revisar con un alcance del 80%. El hecho de yo querer alcanzar ese 80% es una prueba sustantiva, ¿sí? Porque busco cubrir una sustancia, un alcance determinado de una operación. Bueno, bien, voy a hacer un inventario y quiero cubrir el 50% del inventario, del valor del inventario. Bueno, ese alcance que yo le doy del 50%, ¿verdad? Es una prueba sustantiva, pruebas sustantivas. Muy bien. Con esto terminaríamos este capítulo. Voy a compartir para volver acá a la pantalla principal. Bien. Entonces, haciendo un rápido resumen de lo que vimos en este capítulo de control interno, ¿verdad? Pues vimos el control interno. Primero vimos la definición, ¿verdad? Vimos lo relativo al fraude. Vimos un poquito a lo relativo al fraude, vimos algunas estadísticas, algunos perfiles y condiciones del defraudador, ¿verdad? Luego vimos la estructura de los elementos del control interno, aquella pirámide, recuerdan que la vimos la semana pasada, donde pusimos ahí los elementos de la estructura del control interno. Y luego después nos metimos ya a
a la revisión de los métodos para el estudio y evaluación del control interno, siguiendo con la importancia que tiene la calificación del control interno para el auditor. Y dentro de este tema vimos los 3 métodos que existen para el estudio y evaluación del control interno, que son el descriptivo, el gráfico y el del cuestionario. Y luego vimos también, como complemento de este tema, la detección de funciones incompatibles, a través de los cuadros de detección de funciones incompatibles, que pues, son 5 y con 5 funciones principales, ¿verdad? Que son las funciones estas que no son todas las que existen en una organización, pero son las que existen de manera más común en todas las organizaciones, ¿verdad? En todas las organizaciones hay de nóminas, hay de compras, hay de facturación, ¿verdad? Hay de manejo de efectivo, ¿verdad? Entonces, son en donde existen en la mayor parte de las empresas. Pero aclarando, no son todas las que existen en la empresa, ¿verdad? En las otras actividades también pudiéramos hacer algo similar a esto, o hacer un cuadrito para detectar las funciones incompatibles. Cuando doy yo esta clase, siempre les comento que ahí donde ustedes trabajan, también donde yo trabajo, podemos aplicar estos cuadros de detección de funciones incompatibles en cualquier momento, ¿verdad? O sea, háganlo como ejercicio, ¿verdad? Piensen, ¿verdad? Ahí desde su lugar de trabajo en un momento que tengan. A ver, voy a llenar este. A ver, ¿quién hace esta función clave? ¿Quién maneja el dinero antes de envío pues que fulanito? Pongo el nombre. Y luego pongo el nombre de las otras personas, de las otras funciones que realizan otras personas, ¿verdad? Y créanme que nos llevamos sorpresas, ¿verdad? Nos llevamos sorpresas, ¿verdad? Y a lo mejor eso sí sirve hasta para pues hacer una recomendación, alguna sugerencia, ¿verdad? Alguna sugerencia de mejora en la segregación de funciones, en la segregación de actividades. Bien. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta del tema control interno? ¿Alguna opinión, algún comentario? Maestro, yo quería comentar nada más que Sí. un caso que me pasó cuando yo estuve en compras, en el departamento de compras. Sí. Recién acababa yo de llegar a ese departamento. Entonces, antes había un coordinador, pero Ujú. no tenían un procedimiento, ya después pusieron un procedimiento de adquisiciones. Entonces me tocó que la cajera, la cajera no, la contadora que pagos me habló y me dijo, es que tengo 2 facturas. Tenía la página, las 2 facturas de Entonces, yo le comenté a esa contadora que ya no tenía la universidad. Le comenté que yo estaba pagando la orden de para que no hubo falta de control, no hubo de la iba a pagar 2 veces un mismo. Entonces, el control interno puede ser pero siempre hay que estar muy alerta. Gracias. Pues sí, sí, como bien dices, ¿verdad? Siempre hay que estar muy alerta en este tipo de operaciones. O sea, inmediatamente hay que, a donde lleguemos a trabajar, hay que revisar si están bien separadas las funciones, y en caso de que haya alguna función que pudiera ser incompatible, es nuestro deber notificarlo, ¿verdad? Para que se tomen las medidas necesarias, ¿verdad? Sí. Perdón, es que me interrumpí.
pudiera ser duplicidad de funciones y se descuida la función principal, por ejemplo, del cajero que nada más es cobrar, Así o del es. que la compra que nada más es de comprar. O sea, todo se va complementando porque finalmente forma parte de la administración, pero debe estar muy limitada, ¿verdad? Sí, una cosa es que haya comunicación entre las áreas y otra cosa es que haya invasión de funciones. O sea, una cosa es comunicación y la otra cosa es que hagas mi chamba tú o yo me meta en tu chamba, ¿verdad? Sí, sí, o sea, es importante tener bien detectado esto y hacer las sugerencias necesarias, ¿verdad? Y nuevamente volvemos a lo mismo, la separación de funciones. La separación de funciones es primordial. Es un elemento primario para el control interno. Bien, gracias. ¿Algún otro comentario, opinión, pregunta? Maestro, a mí me pasó en una ocasión, me dijeron, estas van a ser tus funciones. Total, pues yo trabajaba todo el día tenía trabajo, me organizaba ya que elaboraba viáticos para el trámite, al mismo tiempo me lo comprobaban y aparte tenía que registrar la correspondencia, darle seguimiento, llevan un control del registro de entrada, de turno de correspondencia. Y después llegó un momento en que iban a hacer la revisión de control interno, de acuerdo a nuestras funciones. Y de repente me doy cuenta volvió a suceder lo mismo. Yo estaba, me tocó viernes, entonces sucedió una cosa muy similar, pero ya cuando... Perdón, te escucho entrecortada. Sí, es que como que hay un micrófono abierto. Entonces, haga de cuenta que de repente van a hacer una revisión y nos piden una relación de todas nuestras funciones. Y me doy cuenta que yo estaba haciendo funciones de una secretaria. Entonces, por supuesto que el que te entendió en la mañana y yo, no puede ser posible. Ahí sigue un micrófono abierto. Bueno, resulta, ya para no hacerlo tan largo, que yo hice una relación de mis funciones y se los cargaron a otra persona porque de acuerdo al nivel que ella tenía, era parte de las funciones que a ella le correspondían. Y a mí me quitaron todas mis funciones para cargárselas a ella porque no justificaba el puesto del pago que le daban. Esa es mi aportación, maestro. Perdón, ¿sí me escucharon la tarea?
No, maestro, yo no escuché. Ah, bueno, lo repito. No sé qué comentario repito. hizo de mi participación y no sé si me escuchó. Sí, sí. Bueno, les decía que para la próxima clase lean el boletín 1 y 2 del material que está ahí de boletines de auditoría operacional. Ahí está en su material de clase un archivo que se llama boletines de auditoría operacional. Son 10 boletines. Lean, por favor, el boletín 1 y 2. Les comentaba que no son muy grandes los boletines. Son aproximadamente 8 o 9 páginas cada uno. En 10, 15 minutos lo pueden leer los dos para que los lean en una chancita que tengan de aquí a la próxima clase y los comentamos en la clase, los dos. El primero habla de el campo de acción de la auditoría operacional y el segundo habla de la metodología para efectuar la auditoría operacional. Sí, ahora sí, ¿me escucharon? Sí, maestro. Okay. Sí, maestro. Ok, bueno, entonces con esto nos vemos pues la clase próxima. Sí. Nos vemos el Muy bien, jueves Sí, próximo gracias. a las 7:40, a las 5:40 de la tarde. Sí, maestro, Buen fin de gracias. semana. Buen Igual. fin de semana a todos. Gracias, igualmente. Hasta mañana.